nosotros el tema de liderazgo, como bien vieron, es una de las competencias generales que deberíamos tener. Entonces no es como que lo tocamos hasta el final de la carrera, lo hemos ido tocando en múltiples ocasiones y desde distintas aristas, y en el módulo 15 es donde nuestros conocimientos se ponen de alguna forma a prueba y ya deberíamos tener cierto nivel alcanzado. Entonces, ese curso, por ejemplo, era lunes y jueves. Los jueves propiamente íbamos al laboratorio y veíamos cómo utilizar herramientas para la toma de decisiones o cómo generar sistemas de información para la toma de decisiones para el liderazgo. Y los lunes veíamos la teoría, en la que de hecho hicimos un juego de roles. Y al final del módulo hicimos esta actividad. Esta actividad básicamente fue un día ir a la Fabio a poner en práctica nuestros conocimientos. ¿Cómo? De una forma totalmente distinta. Teníamos que tomar decisiones, teníamos que liderar, teníamos que demostrar que podemos trabajar en equipo, y esto es una actividad evaluada. Y no solo es enriquecedora desde el primer punto de las competencias, de saber conocer, es lo que usted preguntaba precisamente, es el saber ser, porque es una cuestión más de actitud versus como de actitud versus de conocimiento. Entonces, por ejemplo, para mí es de las experiencias más enriquecedoras que me ofrece mi plan, porque es una forma en que tal vez yo no soy la persona más aplicada y no me gusta leer, no tengo eso, tengo que hacerlo y tengo que desarrollarlo porque al fin de cuentas estoy en la universidad, pero también tengo otros espacios donde puedo demostrar que mis habilidades, per se mi personalidad, que no los he demostrado en la clase, las tengo, y esos espacios me dan. También, por ejemplo, ahí tenemos otra que no sé mucho, pero es esta imagen, que esto era, nos ponen a hacer, por ejemplo, mapas conceptuales que no pueden ser mapas conceptuales. No puede ser el cuadrito y salen las líneas y en el otro concepto, pero se tiene que leer perfectamente la relación, pero es en 3D. Entonces, me cambian las variables. Sigo teniendo que leerme la lectura, sigo teniendo que aprender el conocimiento, pero no me lo están evaluando en un quiz escrito. Y incluso para mí es un nivel más complejo, porque implica una creatividad de no decir precisamente lo que dice el párrafo, sino cuál es mi interpretación y cuáles son las relaciones que yo le estoy haciendo a esa teoría. Y aparte, generar algo para exponerlo, y aparte exponerlo. O sea, son los niveles que, de hecho, ella decía, no sé, es una forma, a mí me parece más integral de generar el conocimiento. Ellos presentan sus proyectos, simulan juntas directivas de instituciones donde les hacen preguntas matadoras y ellos tienen que poder responder de una forma directa, digamos, en términos de uno de los módulos que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de desarrollo. Ellos han estado evaluando, también los estudiantes han estado evaluando todo este plan por competencias, toda esa realimentación, pues la estamos utilizando pues para mejorar y digamos cambiar y ajustar algunas de nuestras prácticas. En este módulo 15 que a mí me ha tocado coordinar, por ejemplo, es un módulo que ve liderazgo, toma de decisiones y procesos de cambio. Tal vez aquí el video es muy pequeñito, pero en este ejercicio ellos están aplicando las tres cosas, porque nosotros como profesores, ahí está don Roberto Guillén, algunos de ustedes conocen, él iba a venir, pero hoy está un poquito enfermo, ahí les íbamos cambiando las reglas del juego, y ellos tenían que ver cómo le ganaban al otro grupo. Tenían que salir todas las competencias relacionadas con el tema de liderazgo, ¿verdad? Y Javier en un momento era líder del grupo y tenía que dar las direcciones para que el grupo ganara. Entonces, desde esa perspectiva, aquí tenemos otro ejemplo de trabajo en equipo. Entonces, son 80 estudiantes sincronizados trabajando en equipo para que la canción suene de esta manera. Entonces, si vemos teoría de trabajo en equipo, ¿qué es trabajo en equipo? Los teóricos del trabajo en equipo, pero bueno, ¿qué es trabajo en equipo? ¿Verdad? Entonces, bueno, también de una forma amena, este era un ejercicio que quería también, pues, a ellos integrarlos, tenía varios objetivos este ejercicio y este trabajo, pero al final ellos se dan cuenta de la necesidad de que todos tienen que estar atentos, deben entender lo importante que es el trabajo de mi compañera para darme el pasito y yo poder tomarlo y poder hacer mi trabajo, porque si alguien se le desviaba, no crean que eso fue fácil y de la noche a la mañana ya se hizo, hubo todo un proceso de trabajo con ellos para alcanzarlo, y entonces ya cuando lo alcanzan ellos se sienten motivados, entonces aquí reforzamos una serie de aspectos fundamentales.
Perdón, tal vez esto es algo importante que es distinto, la verdad, en la carrera respecto a los módulos. No sé si se aprecia en esta imagen, pero nosotros no tenemos pupitres normales tampoco. Tenemos, valga la redundancia, unos modulitos y son 5 módulos por cada clase, pues son 25 estudiantes y nosotros nos vemos forzados a, digamos, no nos sentamos así nunca. Siempre nos sentamos de forma circular, todos viéndonos y trabajando, porque la clase casi que siempre es trabajando, todos en equipo, discutiendo, planteando, desarrollando, diseñando, cualquier cosa, pero pocas veces son acciones individuales. Y eso también genera mucha diferencia. Sí, claro. Tres inquietudes. Una, ¿cómo han abordado el tema de llevar a no sé cuántos profesores, ahora en la escuela, 30 profesores, a que se les ocurra jugar con campanitas en el suelo? Aquí Sanders, no sé, Sanders nos lleva a veces a una finca, a hablarnos todos con un mecánico, pero eso pasa una vez cada 3 años. 3 años. Si ninguno de nosotros se nos ocurre eso, como vamos todos a adquirir prácticas que no son las que hacemos, digamos. Sí, espontáneamente no sucede. No sucede. Definitivamente tenemos que formarnos, ¿verdad? ¿Cómo les ayuda a ustedes en la escuela para no solo reformar el plan, sino que además pues, tener un ambiente de docentes que más matriculados en esa dirección? Esa es una pregunta. La segunda es los estudiantes. Una vez, dentro de este mismo proceso, alguien nos contaba mi experiencia para hacer una lección participativa había preparado material y entonces sobre ese material se levantaba una discusión y como anécdota decía que más de un estudiante en la evaluación decía que era un estudiante de un profesor vago porque no hacía nada en la clase y tal vez eso es esa es mi segunda inquietud. Si tenemos 11 o 13 años de educación de cierta forma antes de nosotros, los estudiantes probablemente vienen con expectativas y bueno, probablemente es un caso convencido, claro, por eso está aquí, pero ¿cómo abordan el tema de enfrentar una ola que viene de 11 años de una forma de educar como otra? Y la tercera, inquietud, los que llamamos ejes transversales cuando hablamos de currículo en clase, ¿cómo articulan ustedes, cómo plantean temas que ahora se ven en diferentes módulos? Sí, tal vez la segunda. Tal vez la segunda es muy importante, porque yo estoy consciente de mi personalidad. Mi personalidad va de acuerdo a esto, soy muy extrovertida, no tengo problemas en hablar en público y al pasar por administración pública, yo decía, y digo vacilando, pero es cierto que yo era como un diamante en bruto, porque cuando ustedes lo describen, digamos, tal vez era excesivamente espontánea, digamos, se hablaba tenía demasiada energía y de alguna forma ahora la puedo controlar, yo siento, y eso me hace a mí estar orgullosa. Y siento como ese tipo de competencias y ese tipo de actividades me formaron, pero no soy el mejor ejemplo, pero tengo compañeros que son el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque eran súper introvertidos y probablemente lo van a seguir siendo toda su vida, porque esa es su personalidad y no tienen por qué cambiarlo, pero ahora valoran estas cosas. Tengo un compañero que él ahora, nos acabamos de graduar, entonces estamos como en momento de contratación, él entró a trabajar a IBM y él en un principio odiaba todo este tipo de actividades y era como esto, porque exacto, venimos de una educación en la que yo voy a la escuela, me siento en el pupitre, me dicen qué hacer, repito, no tengo que hablar, si no tengo que hablar, ¿por qué tengo que hablar? No quiero compartir, no quiero hacer obras de teatro, no quiero ir a correr, no quiero hacerlo. Y de alguna otra forma se va viendo el valor que eso genera, porque me fuerza que hay cosas que yo no tengo que hacer siempre y no tienen que modificar mi personalidad, pero son eventos puntuales que me abren la mente. Y entonces ahora él entra a una transnacional en la que su plan, su capacitación completa es actividades, es generar, es hacer una exposición en vez de un examen que si no lo pasa no sigue en su proceso. Y entonces él ahora ve y dice, gracias, pasé por eso, porque yo jamás lo hubiera hecho saliendo del cole, porque esa no era su personalidad. Entonces de alguna forma
no es solo la escuela la que está generando ese cambio saliéndose de las estructuras. Yo siento las empresas están yendo hacia allá y cuando uno sale, tal vez si uno no lo valoró durante, lo valora después. Y dice, de alguna forma esto ha sido productivo, aunque no sea la forma normal de valorar. Digamos, de forma. Una cosa solamente de formar, porque también don Luis Fernando está esperando participar y tenemos, digamos, un periodo específico de participación. Si les parece, podemos terminar de escuchar a los compañeros Rodolfo y Ana Javier, pasar tal vez a la participación de Luis Fernando y cuando ya tenemos el refrigerio, seguir conversando a partir interactuando con ellos en el refrigerio, si les parece. Esto es sobre todo porque ellos también tienen el tiempo comprometido hasta las 23, si les parece, y no hay problema. Con ello podríamos seguir respondiendo, digamos, las consultas de las políticas. Perfecto. En realidad son dos láminas lo que tenemos de más. Este tal vez sí es un ejemplo y tengo las preguntas suyas ahí. Tal vez ahora tenemos el espacio para poder, y el compañero también que quería hacer un par de preguntas. Este es un ejercicio en el módulo 4, esto es el segundo año de carrera. Ahí el estudiante está presentando una propuesta que ellos trabajaron como equipo a las autoridades de una institución pública, en este caso es Apdeva. Ellos en ese módulo 4 ven todo el tema de planificación y planificación estratégica. Ellos hacen un proyecto y el resultado de ese proyecto no era presentárselo al profesor simplemente o al grupo de profesores, era presentarlo a las autoridades, al presidente ejecutivo, al director ejecutivo en ese momento de la institución. Entonces, para los estudiantes, al principio era muchos nervios y cómo lo vamos a hacer y qué, pero es enfrentarlos desde segundo año de carrera a un contexto de realidad, ¿verdad? Un contexto de realidad sobre el cual ellos se van a desempeñar. Y un poco lo que decía Ana Javier de este compañero, pues gracias a Dios, muchos de ellos nos dicen, ya hemos pasado por esto aquí en la universidad y eso nos facilita mucho ya el trabajo en una organización. Silvia es profesora nuestra también. Tal vez para complementar al compañero, porque es una duda que surge en todo lado. O sea, ¿cómo hacemos para que profesores que tengan 20 años de dar clase ahora se pongan a hablar, ¿verdad? Y hacer este tipo de cosas? Bueno, una de las estrategias ha sido combinar, ¿verdad? La persona que está acostumbrada a la clase magistral con un docente más joven, que viene tal vez con nuevas ideas, más creativo y demás. Y yo creo que el éxito ha sido en que ellos mismos se han ido convenciendo de que esto funciona. Entonces, ellos mismos se han ido integrando a la ola. Entonces ya vemos profesores que tienen años de dar clases, que traen sus cosas y que en las reuniones de coordinación son ellos los que proponen. Hagamos esto, traigamos a fulanito, hagamos una simulación de un consejo municipal. Ellos mismos son los que han ido convenciéndose de esto. Y yo estoy segura, digamos, que los estudiantes ahora no nos permitirían en ningún grupo 3 clases magistrales. Van en fila para la dirección a quejarse. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron y nos exigen a nosotros como docentes otras metodologías de aprendizaje. Ellos mismos. Entonces, a veces, incluso en las cualitativas, nos han dicho, profe, es que estas últimas clases han sido muy teóricas. Entonces, ya nosotros decimos, bueno, ¿verdad? Tenemos que modificarnos y demás. Ellos mismos nos han ido exigiendo el cambiar. Entonces, yo creo que el éxito de esto ha sido en que los resultados han sido positivos y los mismos docentes han ido convenciendo de que eso funciona. Ahora, no todo es una maravilla, ¿verdad? Aquí lo hemos planteado, para nosotros, por supuesto, estamos convencidos y convencidas de que esta es una muy buena forma de formar en la universidad, valga la redundancia, pero no es una tarea sencilla, ¿verdad? Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Desde esa perspectiva y en este ejercicio de reflexión que ustedes están haciendo, yo creo que para nosotros era responsabilidad también traer el escenario de todo lo bueno que ha sido para nosotros. En general ha sido muy bueno para nosotros, pero también implica un poco lo que decía la profesora, tal vez puede haber un desequilibrio conceptual o perdemos algunos temas que históricamente hemos visto importantes en determinada carrera, pero que tal vez los boquitos y la plasticina de alguna manera nos distraen un poco a llegar a eso, ¿verdad? Entonces ese equilibrio conceptual para que no se convierta en una desventaja, pues habrá que manejarlo. Y no todos son boquitos y plasticina tampoco, ¿verdad? Esa es una forma también, pero también aplicamos exámenes y ellos tienen que sacar su calculadora y hacer un examen y hacer un cálculo, ¿verdad? No crean ustedes que todo es así como tan lúdico y tan juegos y todo, esa es una forma, ¿verdad? Tal vez eso es lo novedoso de este tema por competencias, pero también tenemos
la parte dura, el cálculo, el examen, la presentación, etc. En términos generales, las ventajas: el estudiante es más activo en el desarrollo, un poco lo que decía Silvia. Si tenemos 3 clases magistrales, ellos mismos nos levantan la mano: profe, disculpe, pero es que ya usted está siendo muy magistral. Ellos lo hacen con todo el respeto, pero tienen la licencia para hacerlo, y eso se lo hemos dado. Posiblemente un profesor con ciertos años, un estudiante le levante la mano y que le diga: profesor, disculpe, usted está siendo muy magistral, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la cultura que también hay que ir generando. Conscientes de que apoyen el proceso de sus compañeros. Aquí es muy interesante cómo ellos mismos identifican a que el compañero y la compañera tienen alguna debilidad, por ejemplo, en transmitir ideas, y ellos mismos le refuerzan y ellos mismos le dicen: mire, si usted es el que está presentando tal vez con mayor oportunidad de mejora, ahora le va a tocar a usted presentar. Y ellos mismos son los que llevan al estudiante a reforzar algunas de las oportunidades de mejora. Son más críticos y dispuestos a organizarse. Hay un cambio de percepción del docente, ya no tanto como autoridad, sino como facilitador. Entonces, algún profesor tal vez muy tradicional dice: este es un montón de igualados, ¿verdad? Podríamos decir, pero es que justamente, digamos, el principio y el esquema de trabajo implica que el estudiante tiene voz y voto en la clase. Él es parte del proceso de aprendizaje y él puede decir: no, mire, profesor, no estoy entendiendo nada. Como usted lo está haciendo, aunque sea con boquitos, no estamos entendiendo. Bueno, entonces replanteemos. En el camino hay la posibilidad de replantear. Una adaptación positiva al trabajo en equipo. Se replantean en función del docente y el perfil docente, replantear la función, un poco tratando de encontrar esas afinidades, y de irlas a los continentes. Esto es muy importante porque yo antes, como docente de la Escuela de Administración Pública, yo era profesor de un cuarto de tiempo, era interino, daba un curso de sistemas de información, nadie se metía conmigo y yo casi ni conocía a mis compañeros docentes. Justamente ahora, pues tenemos que coordinar, aunque yo sea interino de un octavo de tiempo o ad honorem, pues yo tengo que coordinar para entrar en esta dimensión, porque si no, el mismo sistema se encarga de sacar. Y un poco a los profesores más viejos,